Bendecido día, apreciados hermanos, para todos ustedes y sus familias. En estos días leí sobre cómo se asumían algunos fenómenos naturales en las diferentes culturas. En un eclipse que se vio en nuestro hemisferio, un periodista se adentró en una tribu indígena de muy poca civilización. En el momento del eclipse, ellos empezaron a gritar y a llorar muy desesperados y angustiados, porque según su creencia cultural, cuando se presentara un eclipse era el fin del mundo. Después de pasar el eclipse, todo volvió a la normalidad. Pero ese mismo eclipse fue visto en muchas otras ciudades, donde los ciudadanos lo estaban esperando como un espectáculo de la naturaleza. Incluso estaban preparados con gafas y accesorios para disfrutar más del eclipse. La moraleja es que, dependiendo lo que sabemos y lo que creemos, asimismo asimilamos las cosas. Lo que fue un momento de tremenda angustia y caos para los indígenas, fue un espectáculo único y digno de admirar para la gente de la ciudad. Y lo mismo pasa con las pruebas que presenta la vida. Dependiendo tu fe, asimismo las enfrentarás. Si eres un incrédulo, creerás que llegó el fin de tu vida. Pero si eres un creyente, verás que son una oportunidad para aprender, para comenzar, para confiar más en el Señor, acercarte más a Él y fortalecer tu fe. Así que hoy el salmista nos comparte su experiencia con el Señor en medio de sus dificultades. Para él, la fórmula para no desmayar cuando está lidiando con pruebas y adversidades está en poner la esperanza en el Señor, esforzarnos por seguirle y tener ánimo para avanzar. Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo y escuchemos la reflexión que nos comparte el salmista en el Salmo 27, versículo 13. Dice la palabra: Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Esta última sección de este salmo es una evidencia más de la seguridad y la confianza del poeta en su Salvador. Pareciera ser que la magnitud de la crisis que está atravesando es tan fuerte que una persona incrédula o sin Dios tal vez no hubiese resistido tal presión. David reconoce que si él no hubiera confiado en la bondad del Señor, si no hubiese tenido la seguridad en la misericordia de Dios, él hubiese desfallecido, se hubiese dado por vencido. Y yo estoy seguro que algunos de ustedes, en algún momento de su vida, han dicho algo similar a lo que dice el salmista. Si no hubiera sido por Dios que me dio las fuerzas, yo creo que no hubiese aguantado esta prueba tan difícil. Y efectivamente, hermanos, si el Señor no nos hubiese sostenido y ayudado en ciertos momentos de la vida, seguramente nuestra historia sería diferente. Es probable que hoy, en lugar de ser creyentes, todavía estuviésemos perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados. Ejemplos, por ejemplo, drogas y otro tipo de cosas. Posiblemente, en lugar de ser adoradores del Señor, algunos seríamos delincuentes o cosas por el estilo. Algunos incluso estaríamos tal vez en un cementerio, en una prisión, en fin. Pero gracias a Dios y a la fe que Él puso en nuestro corazón para que creyéramos en Él, hoy somos salvos y estamos donde estamos en este momento. Por eso David dice en el versículo 14, Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El salmo no podría terminar de una mejor manera. David ha expresado su confianza en Dios con palabras potentes y profundas. Su oración manifestó la pasión y el anhelo de su alma por estar en la presencia y en comunión con el Señor. Ahora culmina con estos tres imperativos. En primer lugar, espera en el Señor, dice. Esa es la voluntad de Dios, que se le transmite a todos sus hijos, a David en este caso, pero también a la persona que adora, a la gente que está en crisis, a los pueblos con dificultad, a las comunidades en desesperanza. A nosotros también el Señor nos está llamando a esperar en Él. En segundo lugar, el salmista aquí está diciendo que hay que esforzarse. Es lo mismo que Pablo le dijo a los corintios en su primera carta, cuando ya se estaba despidiendo de ellos. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. De manera que esforzarse es llegar a ser fuertes y poderosos en Cristo Jesús. No físicamente ni humanamente, sino en la fe que no se quebranta ante ninguna otra prueba. Pero también dice el salmista, aliéntense. Y esto es tener ánimo y retomar nuevas fuerzas cuando se están agotando.
Es lo que dice el profeta Isaías también. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En medio del desánimo y las aflicciones que traen las turbulencias y las pruebas, el creyente que confía y depende de Dios se levantará aunque esté caído, se restaurará aunque haya sido derribado. Hermano, solo Dios y tú saben la situación que estás viviendo. Si estás pasando alguna crisis, alguna dificultad, o estás en medio de una tormenta, o simplemente estás viviendo esta vida, que de por sí trae retos y desafíos que demandan de mucha fe en Dios para verles un buen fin. Para todos nosotros, la invitación final es a depositar la confianza absolutamente en nuestro Señor y Salvador. Que independientemente de la situación que estés atravesando, puedas decir con plena convicción, el Señor es mi luz, mi salvación. El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, hermanos, ¿por qué habría de tener miedos e inseguridades? ¿Por qué habría de perder el sueño con ansiedad, preocupados por el día de mañana, si estoy completamente convencido de que Dios es mi todo? Obviamente que no es fácil esperar en el Señor, pero David mismo es un buen ejemplo para ilustrar la paciencia. Fue ungido como rey a los 16 años, se calcula, pero se posesionó cuando tenía 30. Durante ese tiempo de espera, David tuvo que soportar muchas pruebas y aflicciones, algunas injustas. Sin embargo, este David es el que te dice, espera con paciencia al Señor. Sé valiente, sé esforzado, espera, no desmayes. Por tanto, no mires los obstáculos y las pruebas como un inconverso que piensa que todo ha terminado. Asimila las circunstancias como verdadero hijo de Dios que eres tú. No sé cuál sea el escenario de tu vida en este momento, pero estas son las razones, los medios, los recursos que la palabra del Señor nos brinda. Esperanza, esfuerzo y ánimo son la fórmula para no desmayar en medio de la turbulencia. Y por tanta gracia de parte de nuestro bendito Salvador, vamos a orar. Poderoso Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, al iniciar este nuevo día elevamos a ti nuestra acción de gracias por las victorias que nos concedes en medio de las diferentes batallas y desafíos. Gracias, Dios de gloria, por sostenernos y ser nuestro refugio y muralla fuerte en medio de las tormentas. Te suplicamos, Padre bueno, tú que todo lo sabes y conoces el corazón y situación que cada uno de tus hijos está atravesando, que nos ayudes a poner nuestra esperanza en ti, para no caer en la angustia y el desespero que nos empuja a tomar malas decisiones. Concédenos, Señor, las fuerzas y la valentía, y alienta al que está desanimado o abatido. Te lo rogamos, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano, que la reflexión de hoy sea volver a poner la esperanza en nuestro eterno Señor y Salvador, y recobrar nuestras fuerzas para levantarnos llenos de la gracia de Dios y seguir hasta la meta, hasta que el propósito del Señor se cumpla en nuestra vida. Medita esta palabra, atesórala, guárdala en tu corazón y créela, hermano, y compártela con tantas personas que hay a tu alrededor que en este momento tal vez están lidiando con dificultades y necesitan escuchar la voz de Dios hablando a sus corazones para levantarlos nuevamente. Te espero mañana, hermano. Dios te bendiga.